Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica Gabriela Godoy de la Escuela de Capacitaciones Internacional CIAF. Esta noche agradecemos a cada uno de ustedes por su participación al curso Interpretación Clínica de los Parámetros Bioquímicos del Laboratorio a cargo de la farmacéutica Danitza Álvarez, a quien damos la bienvenida. Antes de comenzar, les vamos a recomendar unos puntos para una buena ponencia. Por favor, a todos mantener su micrófono apagado, a menos que la licenciada requiera su participación. Aquellos participantes que desean solicitar el material de estudio, el certificado o la clase grabada, por favor, escribirnos a los números de chat, los números que dejaremos en el chat. Por último, si tienen alguna duda, se responderá al final de la ponencia. Bueno, vamos a dar la bienvenida a la licenciada. Licenciada, buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día. Como sabrán, y bueno, mediante la presentación, mi nombre es Danix Álvarez León, soy procedente del país de Bolivia, bioquímica farmacéutica de profesión, egresada de la Universidad Angélica Boliviana. Y bueno, estoy muy agradecida realmente de que cada uno de ustedes se haya tomado los minutos, el tiempo necesario para poder realizar estos cursos de capacitación, de poder mejorar profesionalmente, de crecer como profesionales también, ¿no? Y bueno, a partir de esta presentación vamos a dar inicio con esta ponencia, ¿no? Tenemos un límite en cuanto al tiempo que requerimos y bueno, vamos a aprovecharlo, por supuesto, que al máximo. Bien, antes de comenzar, mientras va cargando las diapositivas, si bien es cierto, tenemos el gran beneficio de poder conectarnos mediante plataformas, eh, mediante la internet, por supuesto, pero también tenemos que tomar en cuenta algunos factores que pueden ser no tan buenos para nosotros, como es el caso de la conexión mediante la internet, ¿no? Eh, para empezar, si es que me escuchan bajo, hay alguna interferencia, la imagen se pierde, por favor les rogaría que en ese mismo momento me la hagan saber para que podamos buscar una solución y de esta misma manera podemos tener un mejor aprovechamiento en todo lo que conlleva este curso taller, ¿no? Bien, como sabrán, este curso radica principalmente en lo que es la interpretación clínica de los parámetros bioquímicos del laboratorio. ¿Qué parámetros bioquímicos son los que conllevan y los que vamos a estar hablando por lo general? Vamos a hablar, como les decía, de todos los parámetros, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista del mismo bioquímico, mediante algunas fases, aspectos eh, que pueden ser mediante la toma de muestra, por alguna intervención, por ejemplo, de ingesta de alimentos, de medicamentos también, actividad física, interferencias exógenas, lo que se conoce con ese nombre, ¿no? Y también, por supuesto, que vamos a abordar algunos perfiles que también me gustaría que nos dé el tiempo, y vamos a tratar de que nos dé el tiempo porque realmente es muy interesante y es de mucha utilidad, por supuesto, ya que cuando nosotros realizamos o mejor dicho, perdón, procesamos muestras del laboratorio y vemos como que una discordancia, alteraciones que realmente nos llaman la atención, necesitamos saber el porqué de esto. Y muchas veces no podemos obtener esta respuesta y estamos nerviosos del por qué nos salen este tipo de resultados. Mm, ¿Por qué tenemos esta variación tan eh, de los mismos resultados a la hora de procesar? Porque a veces realizamos este procedimiento, nos sale elevado o nos sale demasiado bajo. Volvemos a repetir y de la misma manera nos salen estas variaciones de resultados. Entonces, mediante este curso, eso es lo que vamos a poder plasmar. Eso es lo que queremos y para finalizar, nos queremos ir precisamente ya con esta conclusión, ¿no? Que el mismo profesional pueda tener las habilidades de poder
identificar si es que existe alguna problemática, debido a qué es esta alteración y bueno, tomar acciones precisas al caso. Bien. Esto como pequeña introducción, siempre me gusta indagar acerca de la problemática y del por qué, en todo caso, la importancia del tema, ¿no? Ok, recordemos en todo caso que las pruebas analíticas permiten gestionar una información útil y precisa que sirve de soporte a la clínica para obtener un punto de referencia en la prevención, en el diagnóstico, pronóstico del paciente, del cuadro clínico que presenta este paciente y por supuesto también del seguimiento terapéutico de las mismas enfermedades. Análisis clínico, las pruebas analíticas se precisan, se requieren en todos los aspectos necesarios. Como nos menciona, ¿no? En la prevención, el diagnóstico, para saber si esta persona está presentando algún tipo de patología, cómo poder identificarla mediante estos mismos análisis y también, por supuesto, mediante otras pruebas de complemento, como ser las imágenes, ¿no? Y también, muy importante, las pruebas de seguimiento terapéutico para poder abordar el tema si el tratamiento que se le está aplicando al paciente está haciendo algún efecto que nosotros estamos buscando, que obviamente tiene que ser beneficioso. Y de igual manera, si el paciente está siguiendo al pie de la letra las instrucciones que nosotros estamos dando como personal del área de la salud. Por ejemplo, la prueba de hemoglobina glicosilada. Tal vez nosotros queremos hacer un seguimiento al paciente si ha estado siguiendo las recomendaciones que el profesional le ha dado para que, por supuesto, siga al pie de la letra. ¿Y cómo vamos a saber esto? Mediante esta misma prueba que nos indica, ¿no? Cómo ha ido esta misma curva. Bien, seguimos entonces y ya aquí vemos la importancia en todo caso de estas mismas pruebas analíticas, ¿no? Ahora, esto como introducción, básicamente, ¿no? Complementando lo que hemos mencionado hace un momento. Ahora, dentro del informe, de lo que conlleva el informe de laboratorio, cuando nosotros empezamos a estudiar, por ejemplo, los valores normales, las características de cada analito que conlleva en cada perfil, ¿cómo lo estudiamos? Por ejemplo, glucosa, 70, 99, 70, 100, por ejemplo. Pero no lo decimos de esa misma manera, sino qué es lo que agregamos adicionalmente a este valor. Son las unidades, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de interpretar resultados? Obviamente el valor es lo que primero tenemos que tomar en cuenta, pero segundo, ¿qué tenemos que verificar? Que los valores sean los mismos, las unidades. De un laboratorio a otro, no solamente pueden variar los valores normales o los valores de referencia, como desean llamarlo ustedes, sino que también van a variar las mismas unidades en las cuales se van a enfocar estos mismos valores, que puede ser gramos por litro, miligramos por decilitro, miligramos por litro también, según las del sistema internacional, por supuesto, ¿no? Entonces, estos mismos valores van a ser diferentes. De un laboratorio a otro puede que sean miligramos por decilitro. Y el laboratorio que está en otro departamento o o en la misma ciudad, perdón, puede que sea otro valor de referencia, es decir, otra unidad de referencia. Y a veces confundimos esto y no lo tomamos en cuenta a la hora de ingresar los mismos datos. También eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y por qué mencionamos las unidades? ¿Qué tienen que ver las unidades con la interpretación de las mismas pruebas bioquímicas en el laboratorio? Porque a veces los mismos resultados los vemos muy bajos y no tomamos en cuenta las unidades. Y a veces lo vemos demasiado alto, demasiado bajo, sin tomar en cuenta las unidades en las cuales se miden estos mismos valores. Entonces, un dato muy importante que no debe pasar por alto es este mismo, las unidades. Seguimos.
los valores de referencia. Y es algo que hemos estado tocando un poquito hace unos segundos. Recordemos que los valores de referencia son un conjunto de valores de una magnitud biológica. Estos mismos son obtenidos con un determinado procedimiento de medida y por supuesto que son procedentes de un mismo paciente. Es decir, que estos mismos valores son de referencia individuales o también de un grupo de individuos, es decir, que son valores de referencia poblacionales y que cumplen con unos requisitos determinados. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos grupo de individuos? Que hace referencia a valores poblacionales. Como les dije en mi presentación, por ejemplo, yo soy de Bolivia, pero no, yo no vivo, yo no resido precisamente en las zonas donde tenemos un territorio más elevado en cuanto a los metros a nivel del mar. Si yo me hago un hemograma, por ejemplo, mis valores de escrito en la serie roja, básicamente, no van a ser los mismos que eh, de una persona que vive en un territorio que está superior a los niveles del mar comparados en el territorio que yo vivo. ¿Por qué? Porque las necesidades de oxígeno, que es precisamente lo que se encarga de la serie roja, eh, en tener el mismo trabajo. Entonces, a esto es lo que hace referencia los valores poblacionales. Hay que tomar en cuenta mucho esto. Em, hay que revisar si cumplen con los requisitos determinados. A veces también nos equivocamos o no comunicamos a la hora de la toma de muestra si el paciente radica en un territorio con estas características. Entonces hay que tomar en cuenta estos datos. De igual manera, para interpretar un análisis clínico, hay que comparar el valor observado de cada magnitud biológica con los límites de referencia, o también conocido con los valores de referencia, como quieran llamarlo. Estos mismos van a ser suministrados por el propio laboratorio que ha realizado la analítica. Ningún laboratorio debería de informar los resultados obtenidos de los análisis de un paciente sin que ésta tenga los valores respectivos de referencia que el laboratorio maneja. Puede ser que los mismos valores de un laboratorio a otro sean ligeramente variables, pero se recomienda y se exige por obligación que los laboratorios tengan estos valores de referencia. ¿Para qué? Para poder hacer la interpretación más rápida, más ágil y poder tener una respuesta hacia los valores, sea cual sea, más rápida también. Bien, continuamos. Ok, estos son algunos datos que hemos mencionado que la verdad no pueden pasar por alto a la hora de poder interpretar. Ahora, existen parámetros, datos, características, situaciones en las que va a existir una variabilidad biológica. Por ejemplo, en cuanto a la edad, los niveles de fosfatasa alcalina, de glucosa, de urea, colesterol, creatinina van a ser diferentes de acuerdo a la edad del paciente a que, por supuesto, se está tomando la muestra. Por ejemplo, les comento un caso que hemos tenido cuando estábamos procesando una muestra de un paciente. Se había cometido el pequeño gran error de no tomar los datos de una manera correcta. ¿A qué me refiero con correcta? No con el nombre, sino que se omitió el dato muy importante de la edad a un paciente. No les voy a decir las características del paciente, les voy a decir qué resultados nos lanzaba. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La persona que estaba encargada de realizar la toma de muestra no tuvo
ningún tipo de complicación con la obtención de esta misma. Entonces, se esperó que esta misma llegue a coagularse, se separó el suero, se procesó y los valores obtenidos de la misma glucosa eran bastante bajos, era inferior a los 70. Entonces, repetíamos este resultado, nos volvía a salir bajo, nos volvía a salir incluso más bajo. Entonces, nosotros estábamos eh, con la cuestión, ¿no? Que tiene este paciente y todos los resultados que él tenía eran básicamente normales. Hasta que pudimos contactarnos con la persona que tomó la muestra, nos había indicado que el paciente era un paciente neonato, era un paciente bebé prácticamente. Ahora, ¿qué características tienen estos pacientes, pues? Estos pacientes tienen la glucosa incluso más baja que una persona en edad ya adulta. Entonces no se asusten si para un tema de control en cuanto al laboratorio, este tipo de pacientes neonatos presenta una hipoglucemia, por ejemplo, estos valores suelen ser bajos. De igual manera, en un paciente bebé, la bilirrubina, por ejemplo, las bilirrubinas suelen ser más elevadas. De aquí quiero partir del punto que la edad es realmente un dato que no debe pasar por alto. En todo caso, lo ideal sería eh, comentar, preguntar más que todo, ¿no? Exigir que se nos dé estos datos de la fecha de nacimiento. Muchas veces por esta, entre comillas, correteo, nosotros ¿qué hacemos? Nos precipitamos a obtener la muestra de una manera rápida, llevarla a procesar y obtener el resultado de una vez para que se puedan tomar las decisiones que corresponden al caso. Pero no porque sea de emergencia, nos apuren, porque obviamente conocemos nuestro trabajo, ¿no? Nos meten una presión que a veces, bueno, trabajar a veces a lo muy mecánico y nos obligan a omitir ciertos pasos, ciertos datos que nosotros deberíamos de tomar. Entonces, no nos olvidemos de esos datos. Son bastante útiles, son bastante importantes. La persona que va a procesar eh, le va a ser de mucha utilidad. Ahorra tiempo, incluso ahorra nerviosismo, porque como les comentaba, ¿por qué está tan bajo? ¿Por qué está tan bajo? Entonces pasamos controles, buscamos nuevos reactivos eh, y por ende también, bueno, como les decía, perdemos tiempo. Entonces, no omitir un paso es, bueno, la conclusión a la que quiero llegar con esto, ¿no? Para poder interpretar los valores obtenidos que entre comillas parecen dudosos o parecen fuera de rango. Otro dato también bastante importante, y aquí termino con la edad, es el tema del género del sexo. Por ejemplo, urato, creatinina, urea, hierro, ferritina, bilirrubina, hemoglobina, suelen ser más altos en hombres que en la misma mujer. Ácido úrico también es otra de las mismas pruebas bioquímicas, en químicas sanguíneas, que suelen ser más elevado a comparación que de una paciente del género femenino, ¿no? Entonces, uno de los datos que se deben de tomar en cuenta hasta ahora, los que vamos mencionando, agregando a la lista, es la edad, fecha de nacimiento y el género, por supuesto. Son datos que realmente no pueden estar de lado y que también dan una variabilidad, pero no precisamente patológica, sino que es una variabilidad considerada normal debido a fundamentos biológicos, ¿no? La edad, el sexo también pueden considerarse como estos. Ok, seguimos entonces. Ahora, una de las variables que tenemos aquí, que dependen ya mucho del paciente en todo caso, y por supuesto que también depende mucho de nosotros, es la ingesta de alimentos.
Tanto la dieta y la ingesta reciente de alimentos como un ayuno prolongado puede producir variaciones en la concentración de diferentes constituyentes. Por ejemplo, un ayuno prolongado. ¿Qué puede causar un ayuno prolongado? Una hipoglucemia, niveles de bilirrubina muy elevados. De igual manera, tanto un ayuno prolongado como o muy corto puede causar una lipemia, triglicéridos elevados también. De igual manera, niveles de glucosa un poco fuera del rango esperado, ¿no? Determinados alimentos o bebidas, el consumo de estas mismas también puede ser causantes de una variabilidad o una alteración. Pueden producir modificaciones en la concentración de ciertos constituyentes. Por ejemplo, los efectos del café, de té y bebidas carbónicas que interfieren en la determinación de las catecolaminas. Y no solamente hablemos de la química sanguínea, hay muchas pruebas, innumerables pruebas que solamente por la ingesta de alimentos puede variar, puede darnos falsos positivos. Por ejemplo, eh, si nos salimos un poquito de tema para comentarles también, si un paciente se hace una prueba de sangre oculta en heces, es muy necesario y se recomienda que al paciente se le pregunte si ha consumido eh, carne los últimos por lo menos unos 3, 4 días antes. Si hubo un exceso de comida de carnes rojas. Si esta respuesta es positiva, ténganlo en cuenta, que es muy probable que les salga un falso positivo. De aquí abarca también las recomendaciones que nosotros damos como personal bioquímico, que también somos muy responsables de esta variabilidad, porque muchas veces el paciente llega al laboratorio, ¿qué recomendaciones me da? Y nosotros lo único que decimos en muchas ocasiones es que tiene que venir en ayunas, nada más. Entonces, ¿el paciente qué hace? Desde las 6 de la tarde no consume nada, llega al laboratorio tipo 7:30, 8 de la mañana, un ayuno excesivamente prolongado, y bueno, tenemos resultados de hipoglucemia, niveles de bilirrubina, perdón, elevados. Ahora, hay pacientes también que cuidan excesivamente la alimentación justamente una noche u horas antes de realizarse una toma de muestra. Por ejemplo, el paciente psicológicamente se prepara y dice, bueno, yo no voy a comer nada pesado, nada que vaya a alterar mis estudios. Y entonces, ¿qué es lo que hace en estos casos? Altera su modo de vida cotidiana que acostumbra a alimentar o a ingerir, y de esta misma manera, lo que hace el paciente es interferir con los resultados reales que nosotros buscamos obtener. Debe ingerir los alimentos que normalmente acostumbra para que nosotros podamos obtener un valor lo más real posible. Y muchas veces en estos casos, cuando tenemos una lipemia o triglicéridos elevados o diferentes modificaciones, es muy necesario preguntar al paciente. Y ahora, ¿quién debería ser la persona responsable indicada para poder tomar estas cuestiones, estas preguntas? La persona indicada o la persona que se recomienda en todo caso que debería realizar estas mismas cuestiones, ¿quién es? La persona, el profesional que toma las muestras de sangre. Esta persona es la encargada de poder realizar estas mismas toma, toma de muestras. Entonces, eh, a esto mismo nos atribuimos estas mismas características. Hábitos alimentarios, por ejemplo, las dietas ricas en proteínas, como por ejemplo el ácido úrico, urea y fosfatos, tienden a elevarse. De igual manera, sí tienen muchas pruebas
como por ejemplo las que vemos aquí en pantalla en cuanto al ácido úrico, vuelvo a repetir, urea y fosfatos elevados, se debe tomar en cuenta esta pregunta. Si ha consumido mucha carne en estos días, necesitamos saberlo. ¿Acostumbra, es normal para usted el consumo para poder tomar en cuenta a la hora de la interpretación de los mismos resultados? Porque no siempre una variabilidad puede ser producto de eh, de algo patológico. También en cuanto a la ingesta de alcohol, hay estudios y también lo podemos presenciar, ¿no? No es necesario que podamos leerlo en papers, en literatura, sino nosotros mismos a medida que vamos ejerciendo, vamos trabajando, vamos procesando, nos damos cuenta nos damos cuenta de esta misma variabilidad, cómo la ingesta de los alimentos va haciendo una alteración, ¿no? Más que todo en los mismos valores. Por ejemplo, la misma ingesta de alcohol que produce una glucosa elevada. También se recomienda esto, ¿no? Si el paciente es diabético, preguntar cómo ha sido su ingesta. ¿Ha sido normal? ¿Ha habido algún tipo de ingesta de alcohol? Y no es necesario que también sea diabético el mismo paciente, sino que eh, a cualquier persona se le debería realizar esta pregunta. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede ingerir alcohol, entonces eh, no debemos de tomar o no debemos dejar de pasar por alto esta misma cuestión. Por otra parte, el alcohol también va a ejercer un efecto a un nivel hepático, por supuesto, ¿no? Como es el caso de la gamma glutamil transferasa. Si el paciente ha tenido ingesta de alcohol o también desde otro punto de vista, si el paciente ha dado como resultado una gamma glutamil transferasa, que sabemos que es uno de los analitos para poder evaluar la funcionalidad del hígado, que esta misma está dentro del perfil hepático, por si acaso. Eh, si el paciente ha tenido una ingesta de alcohol, incluso si el paciente aún ha marcado la acción, ha sido intoxicado, ha sufrido una intoxicación por alcohol aguda, quizás, la gamma glutamil transferasa tiende a elevarse, a que por supuesto sobrepasar los mismos valores normales. De acuerdo a los niveles de intoxicación, esta misma gamma glutamil transferasa lo que va a hacer es elevarse y va muy relacionado con los niveles de alcohol en sangre. Lamentablemente la literatura en relación a este caso no nos dice o no nos explica un mecanismo exacto por el cual el alcohol tiende a elevar a niveles exponenciales o niveles altos la gamma glutamiltransferasa, pero lo único que nos menciona es que existe un daño a nivel celular hepático y mediante esta misma tiende a elevarse. Lo mismo pasa con el volumen corpuscular medio en personas que eh, han sufrido una intoxicación alcohólica, tiende a elevarse unos valores superiores a los normales, no tan altos a comparación de la gamma glutamil, pero sí hay un valor que nos va a ser curioso ya que va a estar elevado. Bien, seguimos en las características también que conllevan una alteración. En cuanto a diferentes pruebas, también está la postura. Déjenme un momento. Alcanzar humano de cúbito erguido, por ejemplo, son las mismas proteínas, albúmina, hierro y también las transaminasas. Por otra parte, también el estrés es causante también de variables
en cuanto a la elevación del cortisol, TSH, prolactina, adrenalina, de igual manera tiende a elevarse solamente con situaciones de estrés. Y son situaciones de estrés que muchas veces son tan, tan minúsculas, si vale el término para poder explicarlo, eh, que lo que hacen estas mismas es una elevación cortisol, TSH, prolactina, adrenalina, de hormonas o precursores más que todo, ¿no? De igual manera, el ejercicio. El ejercicio es la actividad física que tiene una gran influencia sobre numerosos análisis, sobre numerosos constituyentes. Tal es el caso, por ejemplo, que una persona, un paciente que ha realizado cualquier actividad física, se va a ver plasmado estos mismos valores en enzimas musculares como la CK, la LDH y la AST. También en hormonas, tal es el caso del cortisol. La prolactina se va a verse demasiado elevada y también la TSH va a tender a elevarse solamente por este tipo de actividad, ¿no? Que es el ejercicio. Cualquier tipo de actividad puede llegar a cambiar los resultados reales que se espera analizar, ¿no? Que se requiere analizar solamente por esta interferencia, que muchas veces decimos, no, no pasa nada porque es ejercicio, no me va a afectar, de hecho es saludable, y es saludable, nadie va a contradecir esto. El tema aquí está que lo que se recomienda es tomarse la muestra antes de poder realizar una actividad física. Los valores normales están basados en una persona y un para que esta misma pueda darse como referencia. Estos mismos han ido, perdón, estos mismos valores están basados en diferentes estudios de grupos de personas que tienen estas mismas características, ¿no? Un ayuno, un reposo y demás. Ahora, van a existir otras variables en cuanto a las situaciones, como es el caso de la hospitalización. En caso de pacientes que están hospitalizados, es muy probable que en su mismo laboratorio, en los mismos análisis de laboratorio, ocurra una calcemia o una calciuria. Igual, una fosfaturia elevada como consecuencia de la misma inmovilización. El paciente está inmovilizado, está en reposo, el paciente está internado, se mueve. Y peor aún si están en terapia intensiva, los niveles de calcio perdón, pueden ser demasiado, cosa que nos obliga a nosotros a poder realizar las calibraciones, a poder pasar los controles y por ende también tengamos que dedicarle el tiempo necesario para estar seguros de que el resultado que yo estoy firmando y sellando con mi nombre sea el correcto. De igual manera, como complemento a lo que estamos viendo el día de hoy, es la atención médica o quirúrgico previa. ¿A qué me voy con esto? ¿O qué ejemplo puede dar a partir de esto? La palpación de la misma próstata produce un aumento de la fosfatasa ácida y también del PSA. Por ello, en muchos laboratorios, al menos acá donde yo radico, existe esta cuestión, ¿no? Cuando un paciente llega y se va a realizar un análisis de PSA, se realiza esta pregunta. ¿El paciente ha tenido relación sexual
las últimas 48, 24 horas. Sí, no. Y también hay otra pregunta donde nos menciona, o bueno, se pregunta al paciente si este mismo ha tenido algún tipo de estudio, algún tipo de evaluación, estudio médico, físico, de la próstata, porque eh, estas mismas acciones pueden provocar una alteración en cuanto a los niveles normales de la próstata, que en algunas ocasiones quizás no sea por condiciones patológicas, sino que ha sido debido a estudios o diferentes acontecimientos, ¿no? Bien, entonces, eh, es muy bueno realizar estas mismas preguntas para evitar llamar al paciente, pedir una nueva muestra, preguntar al paciente, ya que eso que puede ocasionar que el mismo paciente sea susceptible a, a los mismos resultados que tiene, que les va a salir, tenga ese nerviosismo, y la verdad que no queremos eso, ¿no? No queremos causar esa reacción al paciente, por razones obvias, por supuesto. Ahora, en pacientes que están embarazadas, ya es otro tema, otro punto que estamos tocando. En pacientes embarazadas existe también un aumento de la transferrina, colesterol, triglicéridos, fosfatasa alcalina, cortisol, por supuesto, T4, alfa y beta globulinas también. Y estos mismos cambios, ¿por qué se dan? Algunos son debido a la hemodilución, que es el más característico, si lo podemos denominar de esta manera. Entonces, también es muy útil preguntar esto, ¿no? Si la paciente está embarazada. Como observaciones, eh, tomarlo en cuenta, anotarlo, comunicarlo, si es que nosotros no somos los que vamos a procesar, porque a veces se nos da la tarea, ¿no? Que estamos rotando y no nos toca procesar ese día o no nos toca procesar en esa área, pero sin embargo, si tomamos la muestra, entonces tomar en cuenta estos datos que realmente son bastante importantes. Ahora, cuando nos salen resultados muy elevados, variados, tanto muy elevados como muy bajos, es una muy buena razón para que nosotros abramos los ojos, paremos las mismas orejas y veamos qué es lo que estamos fallando. Primero ver la parte interna, ¿no? Si el reactivo tal vez está contaminado, si el suero tal vez tiene algún tipo de malatoma, por ejemplo, y eso es lo que vamos a ver justamente ahora. Si mi suero, yo lo veo histérico, eh, con un tono amarillento, más de lo normal, es más que seguro que las mismas concentraciones de la misma bilirrubina tiendan a estar elevadas. De igual manera, los niveles de albúmina, de glucosa, pueden llegar a estar elevados en un suero histérico. Ahora, en un suero lipémico, que no es lo mismo, ¿cuáles son las características de un suero lipémico para empezar? En un suero lipémico vemos un suero con tonalidades en cuanto al color, un poco blancas, media lechosas, si vale el término, para poder caracterizarlo. Una alta concentración de triglicéridos da como lugar a una turbidez eh, en el suero que puede inducir a interferencias positivas, es decir, incrementos en las determinaciones fotométricas de algunas sustancias como es el ser, la albúmina, calcio, fosfato, entre otros. O bien interferencias negativas que van provocando una disminución de las concentraciones de bilirrubina, por ejemplo, de actividades enzimáticas como de la alminasa y de la CK. Lamentablemente, en este tipo de sueros, nosotros no podemos hacer mucho, ya que el suero lípico, por más que la muestra esté bien tomada, va a seguir siendo lipémico, porque hay una concentración elevada de triglicéridos. No podemos hacer nada al respecto para poder tener un suero
normal, ¿no? Con las características normales que nosotros conocemos en un mismo suero. Entonces, cuando nosotros vemos unos triglicéridos por encima de los valores normales, 300, por ejemplo, tenemos que eh, observar el suero, ¿no? Entonces, bueno, este suero está lipémico y es muy probable que los triglicéridos y muchos valores me den alterados precisamente por esta característica que me está dando. En muchas ocasiones los mismos laboratorios informan este dato. Observación, ¿no? El suero, suero lipímico, suero ligeramente lipímico porque los resultados tienden a ser muy, muy alterados y es como que nosotros nos asustamos a veces, ¿no? Pensamos, como les decía, mi suero está contaminado, perdón, mi reactivo está contaminado. Y bueno, paso controles, paso calculadores, paso de todo. Y bueno, los resultados me siguen saliendo así. Y una recomendación es, bueno, observar el suelo, fijarnos en eso. Entonces, esta es una de las recomendaciones en cuanto a la misma, ¿no? Ahora, el suelo hemolítico. La lisis de los elementos formes de la sangre puede contaminar el suero o el plasma, dando lugar al incremento o disminución de determinadas magnitudes. Según el grado de hemólisis, se pueden producir incrementos muy significativos de concentración. Por ejemplo, LDH, AST, potasio, hierro, nos puede dar un valor incrementado. La lisis de las mismas plaquetas provoca fuertes aumentos de la concentración sérica de potasio y magnesio. Entonces, tenemos que observar el suero. La persona que tomó la muestra le costó bastante, tanto así que mi suero que se obtuvo al momento de separar la muestra está embolizado. Se debe observar esto para poder tomar decisiones, ¿no? Lo seguro, lo recomendable es volver a tomar otra muestra con la ayuda de otro personal, quizás tratar de encontrar otra vía para poder tomar la muestra, tomar una decisión que no comprometa los resultados reales de los mismos análisis, ya que estas mismas pueden ser plasmadas en el paciente, las consecuencias, por supuesto, ¿no? Bien, eh, seguimos entonces con, bueno, vamos a tocar dos evaluaciones. Ya hemos visto todo lo relacionado con el tema de alteraciones, tanto endógenas como exógenas, variabilidades, por supuesto, ¿no? Es muy importante partir de los datos del paciente para saber si el paciente debería dar estos datos, estos resultados, los que en un momento podemos considerar que están alterados, pero no están alterados, de hecho está normal de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, entonces partamos de eso primero. Posterior a esto, vamos a realizar una revisión, ¿no? En cuanto a nuestros reactivos, con los controles que yo les hablaba y todo lo relacionado con el control de calidad para evaluar si los resultados que yo estaba obteniendo realmente son los verdaderos, los reales, ¿no? Pero bueno, cada evaluación, cada perfil va a ser muy diferente. En este caso, lo que yo les estoy trayendo con es la evaluación de la función hepática. Tenemos un perfil hepático. En cada laboratorio, un perfil hepático va a conllevar distintas pruebas, pero por lo general suelen ser la misma. No hay mucha variabilidad en cuanto a los resultados del laboratorio. Por ejemplo, en un laboratorio en que yo trabajo, si opcionamos el perfil hepático, ¿qué pruebas opcionamos? Gamma glutamiltransferasa, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, transaminasas, tiempo de protombina, también en algunos laboratorios lo toman en cuenta, en mi caso también incluye proteínas totales y fracciones, también albúmina, por ejemplo. Son uno de los datos que se toman en cuenta a la hora de evaluar un perfil o la función hepática.
Es de interés este perfil en el seguimiento de pacientes crónicos, en tratamientos con medicamentos que se eliminan por vía hepatobiliar e implicaciones de ajustes de dosis también. Es muy importante poder evaluar dichos casos. Dichos casos. Las pruebas analíticas son muy numerosas, reflejan diferentes funciones en cuanto, valga la redundancia, funcionalidad del mismo hígado. Y por lo tanto lo podemos clasificar en los test de retención biliar, test en la insuficiencia hepatobiliar, citólisis, test de la inflamación y otras determinaciones complementarias también. En cuanto a estos, podemos clasificarlos. Déjenme mover que esto no puedo ver bien. Ahora sí. En cuanto al bilirrubina, la bilirrubina conjugada, las fosfatasas alcalinas, la gamma-glutamina transferasa. De igual manera, también tenemos los test de insuficiencia hepatocelular, como es el tiempo de Crick, que es el tiempo de protombina también, el factor 7, la albúmina también que viene a tomar en cuenta. Recordemos que también en algunos laboratorios lo toman en cuenta los tiempos de protombina y la albúmina también. Test de citolisis también, como es el caso de las transaminasas, ¿no? Como quieran denominarlo, la GOT, AST, GPT, ALT, tienen sus valores normales. De igual manera, el test de la inflamación beta globulinas, gamma globulinas tienen sus valores normales. Y de acuerdo, cuando existe una retención, una insuficiencia, un caso de citolisis y también un caso de inflamación, va a haber una alteración. ¿Y nosotros cómo vamos a poder diferenciarlas? ¿Cómo nosotros vamos a poder identificarlas para poder realizar un previo diagnóstico y también poder saber de qué está sufriendo el paciente? ¿Cuál es la razón por la que está en el mismo centro hospitalario? Y eso es lo bonito de nuestra misma carrera, que en muchos casos nosotros antes que nadie confirmamos la sospecha del mismo personal médico. Personalmente lo que a mí me gusta, ¿no? Es la parte analítica, esta parte donde nosotros podemos saber con exactitud qué tiene el paciente, cuál es el diagnóstico del paciente. Y por supuesto también que mediante todo el equipo médico se toma decisiones para la pronta mejoría del paciente mediante estos procedimientos de interpretación. Entonces, estas mismas tablas que tienen aquí, que vienen a ser integrados como un perfil hepático, lo van a tener en las diapositivas para que, bueno, puedan practicarlos, puedan estudiarlos con diferentes casos clínicos que incluso en sus mismos trabajos, en la misma literatura, casos clínicos, puedan ustedes interpretarlo a manera de ejercicio, ¿no? Bien, ya para ir finalizando, vamos a entrar con lo que es la evaluación de la función renal. Es de interés en el seguimiento de pacientes crónicos en el tratamiento con medicamentos que se eliminan por vía renal. Hay implicaciones en el ajuste de dosis. También es muy importante evaluar la funcionalidad renal. Las principales pruebas de laboratorio que evalúan en relación a un perfil renal tenemos la determinación de creatinina y urea en suero y también la proteinuria, ¿no? Son estas pruebas que se realizan. Ahora, recordemos que los valores elevados de creatinina y urea en suero indican una insuficiencia renal, una filtración glomerular disminuida, lo que es muy peligroso para el paciente, ya que esto mismo puede derivarse a una insuficiencia renal, ¿no? Los riñones ya no son capaces de mantener las concentraciones de creatinina y urea que
que no son los productos nitrogenados del mismo metabolismo de las proteínas en un intervalo normal, hay una disminución del rendimiento renal. Y por lo mismo, de esta causa es que vamos a tener creatinina y urea elevadas. En cuanto a la prueba de las pruebas que tenemos aquí como resaltantes y que también está aquí primero, en primer lugar, tenemos la creatinina y la urea, como sabrán. En muchos casos, eh, para, para ahorrar tiempo, eh, la creatinina sale elevada. Entonces, para poder confirmar el resultado, se procesa seguido a esto la urea. Y si esta urea de igual manera sale elevada, es muy probable que uno de los diagnósticos presuntivos que se tenía la sospecha que era un- una función renal comprometida sea precisamente la causa del por qué esta persona ha estado eh, con estos, bueno, dándonos o lanzándonos el equipo estos mismos valores. Bien. Eh, Hasta aquí hemos llegado con lo que conlleva la interpretación de pruebas bioquímicas. Tratado de generalizar. Es un tema bastante amplio. Y bueno, les agradezco de antemano a cada uno que se ha tomado la molestia, el tiempo de poderse sentar, poner atención. Y realmente eso es digno de aplaudir porque, bueno, muchas veces nosotros tenemos compromisos con la familia, el trabajo, eh, tenemos un montón de cosas que hacer. Nuestra agenda a veces está bastante apretada y por lo tanto buscamos el modo de podernos dar el tiempo, como les decía, de capacitarnos, de formarnos profesionalmente, de aumentar quizás algunas cosas que yo no sabía mediante, mediante esta charla. Realmente les agradezco el tiempo y como les digo, es digno de aplaudir eh, la presencia de cada uno de ustedes porque demuestra el compromiso y el interés que tienen por mejorar y por dar un mejor servicio a los pacientes. Entonces, bueno, aquí me despido, no sin antes, bueno, revisar el chat si es que alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta. Y bueno, mientras, si es que alguien se anima a preguntar algo, realmente ha sido un gusto para mí poder compartirles un poco de la experiencia que he tenido y bueno, esperamos vernos muy pronto en algún curso tal vez. Quizás esta vez me toca a mí como oyente, escuchándolos a ustedes, colegas. Y bueno, obviamente será un total gusto para mí también poder aprender mediante ustedes, ¿no? Bien, entonces hasta aquí hemos llegado con esta clase de hoy. Les agradezco infinitamente nuevamente y bueno, viendo que no hay preguntas, les agradezco a todos y también desearles muy buenas noches, ¿no? Entonces nos estaremos encontrando muy pronto.